In progress. Continuamos con nuestro estudio de Hebreos capítulo 12. Capítulo 12. Hemos estudiado hasta este momento el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a continuar. Vamos a pedirle de favor a Angelita si nos puede leer y vamos a hacer ese recorrido del versículo 3 hasta el versículo 11 de Hebreos capítulo 12. Vamos todos allá para que miremos, para que revisemos, para que Dios nos permita ir entendiendo cada día más qué es lo que nos quiere enseñar a través de esta escritura, de este libro, de esta carta a los hebreos, qué es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en esta época, en las circunstancias que estamos viviendo. Y vamos a mirar que al final, esperamos que así sea, nos llene de más fuerzas y de más ganas de seguir hacia adelante. No arrinconados, ni intimidados, ni temerosos, sino seguros en el Señor, porque Él es el que lo hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces, Angelita, ¿te queda fácil leer desde el versículo 3 de Hebreos 12 hasta el 11, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Muchas gracias. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, espera, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero pero este para lo que no es Pero provechoso para lo que nos es provechoso. para Ajá. que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Angelita. pues, Bueno, mis amados, aquí nosotros, a ver, desde el versículo 3 en adelante, después de que todo lo que explicaba mi esposa hace 8 días y hace 15 días, que hay una sentencia, que no hay excusa, que igualmente estamos en el mundo hay aflicción, hay una lucha, muerte. Es mirar que Dios estableció una estructura para aquellos que hemos sido llamados y que Él mismo se encargará de que en medio de este llamado está presupuestado dificultades, sufrimientos, pero que también tenemos que abrazar lo que es la disciplina y vamos a aclarar cuando se habla de disciplina. ¿Qué se está haciendo? ¿A qué se está haciendo referencia según la escritura? Y también como consecuencia, pues hay una herencia que es lo eterno, que eso es lo que queremos compartir. Desde la carrera al reino inconmovible. Pero esa carrera, recordemos lo que veíamos con mi esposa, no es de trotar ni estar en una pista, sino el mantenernos y el saber de que independiente de lo que pasa a nuestro alrededor, hay un llamado y ese llamado del Señor mismo lo respalda, ese llamado del Señor mismo lo sostiene. Él mismo nos mantiene a nosotros firmes, Él mismo nos mantiene implementando, instruyéndonos. Entonces, cuando nosotros miramos acá, ¿cierto? La pregunta inevitable en medio de ese combate, de ese, de ese llamado, de ese
de ese sufrimiento, de esa adversidad, de esa lucha, de ese enfrentamiento que vivimos todos los días, entendiendo que es el Señor quien lo hace, ¿cierto? Y está el sufrimiento y el agotamiento, el agotamiento. La conclusión errónea es interpretar la dificultad como el abandono o el rechazo de Dios. Inmediatamente tenemos dificultades, tenemos faltantes y es que Dios no está con nosotros. Es que Dios no me respalda, es que Dios no me acompaña, es que Dios no me saca de esta. Pero según la tesis que plantea Hebreos 12, el sufrimiento es la plataforma de la formación de Abba para prepararnos a ese reino inconmovible. ¿Qué hacemos cuando la batalla espiritual se vuelve insostenible? La pregunta, ¿cierto? La respuesta comienza con un cambio de lente, de óptica. Y cuando nosotros miramos el versículo 3 y ahí tenemos que ir al número Strong, para que miremos lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Si ustedes se fijan en Hebreos capítulo 12 versículo 3 aparece la palabra considerar y es el Strong 357. No sé si alguien me puede seguir ahí con el Strong 357, que es, ahí aparece, analogizomai, analogizomai. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estimar, contemplar, considerar, y tiene una raíz, no, perdón, tiene una raíz que habla de, ya le estoy buscando acá, denme un segundito, doctrina, tratado, sentencia, noticia, propuesta, razón, ¿cierto? Tenga razón, tenga eh, presupueste, calcular cuidadosamente, comparar, reflexionar profundamente, considerar. Cuando estamos hablando de considerar, está presupueste, presupueste. Tengan mucho cuidado, que hay un llamado, ¿cierto? A salir de la zona de confort porque Dios quiere llevarte a algo mucho más grande. Por eso dice, considera aquel que sufrió. O sea, tenga en cuenta que si el Señor menospreció lo propio, que si el Señor no se quedó en sus limitaciones como un ser que él mismo se despojó, sino que él miró mucho más allá de lo que estaba viviendo, que era pasajero, y abrazó lo eterno que es él. Entonces, ante tu agotamiento y problemas actuales, comparados con el rechazo, la traición, muerte que Josué soportó sin abandonar el propósito, sin abandonarlo. Cuando está diciendo acá, dice considerar que hay que sufrir estas contradicciones de pecadores contra sí mismo. Imagínense, él sin ser pecador, él cargó con el pecado, él soportó el oprobio, él vivió el rechazo, ¿cierto? Vivió los azotes, la muerte de cruz, lo que significaba y lo que veíamos hace 8 días, que no es que estemos maldiciendo las cosas, sino que la palabra cruz o la cruz en sí, según la escritura, significa maldición, significa lo más denigrante para el ser humano, lo más denigrante para el ser humano. Él lo vivió, él lo vivió. Entonces, consideremos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que nos mantengamos. Por eso, cuando yo tengo claro esa parte, eso me va a llevar a erradicar el desánimo, los no resultados.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción, para que vuestro ánimo no se canse, para que no bajemos la guardia. El verdadero agotamiento comienza en el instante en que dejamos de contemplar a Yehoshua. Vean, el momento que usted comienza a mirarse a sí mismo, cuando usted se enfoque y se enfrasca solamente en las circunstancias, las cosas inmediatas, las cosas de este mundo, usted y yo vamos a claudicar. Yo me puse a mirar y revisar Isaías 53, que es que aparece ahí, ¿cierto? Que habla del sufrimiento, del padecimiento, cómo se cumplió en el Señor, cómo Él lo cumplió, cómo Él lo cumplió. Es más, a los judíos no les gusta leer ese capítulo 53 de Isaías, porque ellos no quieren que su Mesías sufra. Ellos no quieren que su Mesías sufra. Entonces, eh, perdón un momentico, ok. Pero mire lo que dice acá, para que en momentos de desánimo, de pronto de situaciones difíciles, dolorosas, que no le encontramos sentido a la vida, tratemos de no mover los mouse que están haciendo rayas en la presentación. ¿Sabes? Tipo, yo borro eso. Bueno, ok. Continuamos. Entonces vamos a Isaías 53 y miremos. Miremos lo que dice en el versículo 4 de Isaías 53. Dice, ciertamente llevó o llevará en nuestras enfermedades y sufrirá nuestros dolores y nosotros le tendremos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tremendo. Cuando está diciendo el versículo 3 de Hebreos 12, está diciendo considerad. Y él lo vivió, y él lo vivió, porque en Filipenses capítulo 3, vamos allá, Filipenses. Perdón, capítulo 2. Dice en el versículo 5, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yehoshua Hamashiach, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se sometió a un tiempo y un espacio, a las limitaciones del ser humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yehoshua Hamashiach es nuestro Adón o Señor para gloria de Dios Abba. O sea que lo que estamos viendo acá es que hay un padecimiento, hay un sufrimiento. Y si eso han hecho con él, como dice la escritura, si eso hacen con la rama verde, ¿qué no harán con la seca? Y yo me puse a mirar y seguramente que hay muchos pasajes, pero quiero compartirles dos pasajes.
Y le voy a pedir el favor, a ver, ¿a quién? Adrianita, que se busque Hechos 20 17 al 26. Le voy a pedir el favor a Angelita que se busque Segunda de Corintios 11 del 16 al 29. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a mirar? La escritura misma nos muestra que el seguir al Señor no es un tema tan romántico. Cuando, cuando en hebreo se está diciendo considerar, presupueste, tenga en cuenta, no lo maneja tan a la ligera. No crea que es simplemente declararlo y suficiente. Cuando está, piénselo muy bien. Es más, creo que en Mateo 6, antes de que lea Adrianita y Angelita, en Mateo 6, cuando habla de lo que implica seguir al Señor, no, perdón. Es Primera de Corintios, ya me acordé, Primera de Corintios, capítulo 3 si no estoy mal, mire lo que dice acá. Vamos a ver si este pasa. Espíritu de Dios, ayúdame. A ver, estoy confundido. El que habla de que presupueste antes de seguir al Señor. A ver si ustedes me ayudan. A ver, Espíritu de Dios, ¿cuál es el pasaje? O es el del Evangelio. Es ¿Cuál es? ¿cuál? Lucas 14, Ah, sí, señora, Lucas 14. Gracias. Sí, señora, Lucas 28, algo 14. así. Claro lo que dice. Mire lo que dice. Lucas 14 del 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer. Ahora, ese aborrecer, en alguna vez lo hablamos, no es que esté por él. O sea, más que aborrecer, no es que ame más a sus padres que a Dios. No vas a amar, no puedes amar más a tus padres que a Dios. Cuando estamos hablando de, de amar a tus padres y a tus padres, es en la obediencia en relación a Dios. Es decir, si mi padre, mi progenitor, ¿cierto? Mi progenitora, mis padres, van en contra de la escritura, ellos no pueden estar por encima de Dios. Está primero la palabra. Eso es lo que está diciendo, más que aborrecer, porque no se trata de repudio, sino que se trata es de a quién obedecemos y quién está y quién es mi prioridad en mi vida. No es que yo no ame a mi esposa, no es que yo no ame a mis hijos, no es que yo no ame a mis padres, sino que mis padres, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo mismo estoy por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí en el contexto. Dice, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Él lo dice, vea, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, presupueste que el tema no es sencillo. No es sencillo porque aún los sistemas religiosos van en contra de la escritura y van en contra de aquellos hombres y mujeres que hemos abrazado la escritura y que Dios nos ha permitido andar en ella y dar testimonio. Ayer tuve un evento con alguien que me invitó al desayuno y sirvió, no me preguntó ni, bueno, listo, me hizo acordar de muchas cosas y colocó jamón en el huevo, ¿cierto? Entonces yo dije, qué pena, pues yo no como. Entonces inmediatamente se ve como la incomodidad, ¿cierto? Como la incomodidad. No es fácil. Una cosa tan sencilla y tan simple como es. Pero ¿qué decir de otras cosas? Nuestro lenguaje, nuestros negocios.
cómo trato a mi cónyuge, cómo trato a mis hijos, cómo trato al vecino, cómo sigo las normas de tránsito, cómo tengo las cosas en orden. Entonces, por eso dice el versículo 28 de Lucas 14. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es increíble porque en el momento que tú, listo, tienes el llamado de Dios, tú comienzas a seguir la palabra como se debe de seguir, se debe de seguir, y inmediatamente viene el reclamo, viene el rechazo, comenzamos a quedar solos, somos los raros, y declinamos. O nuestros apetitos, nuestra concupiscencia nos define, nos determina. No voy más con esto, ya no aguanto más. O sea, no ha sido circuncidado su corazón, no le ha amanecido, no sé, eso es asunto de cada uno, pero por los frutos los conoceréis. Eso lo vamos a hablar esta tarde. Entonces, aquí dice, va a ser motivo de burla, porque usted empezó y claudicó. No es que usted creía en eso, no es que usted decía, no es que usted me enseñaba. Como dice Pablo, yo habiendo sido referente para muchos, yo mismo vengo a ser eliminado. Yo mismo me elimino porque pensamos que el seguir al Señor es que inmediatamente quedamos inmunes de enfermedades, de persecuciones, de injusticias, de errores. Y lo vemos como algo muy romántico, como lo han enseñado y lo siguen enseñando los sistemas religiosos que se han adaptado al mundo y que se han adaptado a lo que el ser humano necesita, no lo que Dios ha establecido. Entonces vemos aquí que dice, es motivo de burla. Versículo 30 de Lucas 14, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si no puede, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ¿qué está diciendo? Que el seguir al Señor hay un precio muy alto. Dice Angelita acá, y peor que si las cosas no pasan como las personas, perdón un momentico, como las personas quieren, entonces es el enemigo que los está atacando. No se contempla que Dios nos está formando. Así es, exactamente igual. Así es. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, en el tema de la disciplina. Ahorita sí le damos la historia de Hechos 10 con Pablo. Seguramente que sabemos mucho más pasajes, y hay mucho más pasajes, pero vamos a tomar estos dos. Hechos 20:17 al 26. Mire esto tan tremendo. Listo, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, dice, y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, como desde el primer día que entré en Asia y he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo a Machía con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos, como nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fidelidad en nuestro Yehoshua Hamashiach. Y ahora he aquí, ligado yo en el Rúa, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hasta el 22, No, hasta el 26. hasta el 26, bueno. Más que el Rúa Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi lucha con gozo y en el ministerio que recibí de Machía para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Ok, muchas gracias, Ok. Adrianita. Tremendo, tremendo esta historia de Pablo. Persecuciones, injusticias. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Me llama la atención el último versículo que leyó Adrianita, el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él ha sido atalaya. Él ha sido vigilante de anunciar el peligro. Ha sido el vigilante de decir las buenas nuevas, de que Yehoshua Hamashiach ya se entregó y hemos sido liberados, hemos sido redimidos, han mejorado las cosas porque ya no hay sacrificios, porque ya no hay el régimen o el sistema sacerdotal a través del sistema levítico. El Señor, y me llama también la atención, dice que el Ruach HaKodesh le ha mostrado que me esperan prisiones y tribulaciones. Por eso el hebreo dice, considerad aquel que sufrió, considerad, no te apresures, lo que leamos de Lucas 14. Mire con qué tiene para empezar y terminar, no sea que empiece y no termine sea motivo de burla. Ve este que creía, este que decía, hasta ahí le aguantó la pila, hasta él le duró el voltaje. Vamos a otra historia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 16 al 29. Me gustaría que todos fueran allá para que lo miremos, para que lo revisemos. Si hay algo para compartir, si hay algo que no está siendo claro, por favor, me lo hacen saber. Usted puede en cualquier momento intervenir y participar. Angelita, Listo. por favor. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Tremendo. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Mashiach, como si estuviera loco hablo. Mas yo, en trabajos más abundante, mas
Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hasta el 29, ¿cierto? Sí, hasta el 29, hasta ahí nomás. Mire la historia de Pablo. Qué aliciente, ¿cierto? Suave. Suave la ¿Qué, marcha de Pablo, ¿sí o no? ¿Ustedes qué qué dicen? esperanzas? ¿Qué esperanzas? ¿Cómo, perdón? ¿Qué esperanzas? Qué esperanza. O sea, cuando estemos, por eso dice considerad aquel que soportó el Señor, porque a veces nosotros, y eso lo hemos hablado muchas veces, que tenemos dificultades, tenemos faltantes, tenemos situaciones injustas y creemos que Dios nos abandonó. Pero resulta que aquí mismo Hebreo nos lo va a mostrar que lo que el Señor está haciendo es que al que toma por hijo, Él lo disciplina, dice en la Biblia Reina Valera, pero vamos a mirar desde el Strong, porque es que la palabra disciplina tiene una connotación como de castigo, como de azote. Y yo quise recordar lo que nos compartía mi esposa en estos días sobre la palabra agón, porque no nos olvidemos lo que está pasando aquí en Hebreos, porque hay más que una carrera de competencia atlética, es algo que es una lucha permanente hasta llegar hasta la agonía, hasta cuando ya quedamos sin aliento. Hay un lugar de conflicto, lucha, combate, que es la muerte. Y por eso lo recuerdo, agón, agón, lo recuerdo. Y vemos el paralelo entre carrera y combate. A nivel del terreno, cuando vemos el tema deportivo de carrera, que siempre se enseñó, es pista de atletismo segura y controlada. En cambio, en la realidad bíblica es territorio hostil bajo constante amenaza. Lo vivió Pablo, lo vivió el Señor, lo vivió los discípulos. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Será que el llamado de servirle al Señor o andar en sus caminos es que estamos completamente en una burbujita que no sufrimos, que no nos falta, que no estamos inmunes a todo? En la dimensión del oponente, en el lente deportivo, el reloj de arena o el corredor de al lado. Ese es el oponente. Pero en la realidad bíblica, el oponente es el sistema del mundo, el pecado y la oposición espiritual directa, la concupiscencia a nosotros. En el objetivo, en el tema deportivo, es cruzar la línea de la meta para obtener un trofeo, una medalla. Pero la realidad bíblica es para ganar y mantener el terreno sobreviviendo al asedio enemigo, que eso es lo que querían hacer con Pablo. Por eso el mismo Señor, Él lo mostró. Pero tenemos que nosotros de redefinir lo que es correr, más que correr en el sentido de competencia atlética, es un contexto de combate,
No se trata de superar una marca de un tiempo ante un competidor, sino avanzar, mis amados, bajo asedio, bajo asedio. Yo sé que ninguno de ustedes, y atrevidamente lo digo, ninguno de ustedes ha estado en un campo hostil de guerra. Yo sí lo viví. Y no solamente lo viví en los disparos y los gritos, sino la responsabilidad de unos hombres que velaba por sus vidas. Y ahí donde usted muestra su entrenamiento, ahí donde usted muestra quién es usted, ahí donde usted muestra qué dominio tiene, qué madurez tiene, donde no se deja aturdir por los sonidos de los fusiles, ni las angustias de los soldados, ni la gritería de los demás, porque ellos gritan y también insultan. Y si usted se desubica, usted pierde. Hay que moverse con urgencia, con un esfuerzo resuelto de ganar terreno estratégico al enemigo. Tenemos que avanzar, porque si te quedas quieto, eres blanco fácil del enemigo, porque él quiere robar, matar y destruir. Entonces, el agón, la la lucha continua que es 24/7, aún en los sueños, aún en los sueños, vemos, ¿cierto? Que en el versículo 4 de Hebreos 12 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos llegado. Hay un inicio, hay persecución, hay agotamiento. Queremos tirar la toalla. De pronto usted y yo estamos ahí, como aparece en la diapositiva. Pero no hemos llegado hasta la sangre. No hemos llegado hasta la muerte. Para que haya una plenitud del propósito. Cuando estamos hablando de agón, de esa lucha, ese conflicto profundo, todavía no haber resistido hasta la sangre. La realidad es que nuestra batalla no termina cuando aparecen problemas. No, no, es que la batalla no termina cuando aparecen problemas, no. Queda terreno por conquistar. Ah, padecimientos, persecuciones, azotes, naufragios, me vendieron, me dijeron, sigo hacia adelante, sigo hacia adelante, sigo hacia adelante. No en el sentido de una carrera, sino de esa lucha, porque no hemos terminado. Terminar la batalla requiere sostener la posición hasta que Dios complete su propósito. ¿Cuándo? Cuando Él venga por nosotros. Cuando seamos transformados en cuerpos incorruptibles. Si estamos durmiendo, seremos levantados y transformados. Y si estamos vivos, seremos transformados. Ahí, ahí va a ser. Efesios 6:13, Efesios 6:13, le voy a pedir el favor, Carmencita, si lo puede leer, Efesios 6:13. Efesios 6:13. Sí, lo leo ya. Sí, por favor, gracias. Bueno, sí, la palabra del Señor, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, ahí. ¿Cuál es el día malo? Cuando el Señor venga, porque Él va a separar los cabritos de las ovejas. Él va a separar la cizaña del trigo. Y Él nos va a guardar de ese día. ¿A quién? Aquellos que hemos mantenido hasta el final. Hasta el final. Por eso dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, esto va a ser permanente. Y entre más avances, entre más madures, entre más entienda, la lucha espiritual es más fuerte. Por eso dice la escritura, si alguien está firme, mire que no caiga. No nos creamos producto terminado.
No creamos de que ya, no, ya pasamos esta. No, no. Ahora vamos a leer, vamos a mirar en Hebreos 12, cuando ya empieza, dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ojo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Cuando está hablando de disciplina, por eso debemos de mirar el estrón, y el estrón aparece ahí en el versículo 5. Usted puede hacer el ejercicio, el tema de disciplina. Eso lo tratamos alguna vez en un tema. Y es el estrón 3809, G3809, paidea, paidea o padeía. ¿Qué significa? Educación, tutoría, entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria, instruir. Tiene una raíz que es el G3811, que significa entrenar a un niño, educar, aprender. Habla de castigo, castigo, corregir, disciplinar, enseñar. Mira, cuando nosotros tenemos entrar a considerar la disciplina, no es castigo. La disciplina es educación, es entrenamiento, es formación, es corrección. La disciplina de Dios rara vez se trata de castigo. Y ahorita vamos a ver un cuadro interesante. Se trata de paternidad, como un agricultor que poda una vid para que produzca más fruto. Juan 15 es el típico. Juan 15 nos recuerda, es la enseñanza más pedagógica y más clara de que lo que hace el Señor con nuestras vidas. Él lo limpia para que demos más fruto. Él nos limpia, nos quita las ramitas dañadas, porque las ramitas dañadas gastan y consumen de la savia que se pierde y le está quitando a las que están aliviadas, a las que están sanas. Por eso la poda es necesario. Por eso es necesario que el Señor siga entresacando lo precioso de lo vil. Por eso es necesario que yo mengue para que Él crezca. Porque ya no más el pasado, ya no más mi concupiscencia, sino el poder de Dios manifestado en mi vida. No tengamos temor a las experiencias, no tengamos temor a las aflicciones. Más bien preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué estás viendo tú que yo no veo? ¿Y qué es lo que tú estás viendo en mí que quieres formar que yo me resisto tanto? Entonces aquí Dios no está buscando hijos cómodos, está formando hijos útiles para su reino. Por eso lo dice en Hebreos. ¿Cierto? Dice, porque el Señor al que ama, educa, le da la tutoría, le enseña, le acompaña y azota, y esa palabra azota, porque es que suenan, fue madre, suena fuertísimo, ¿no? Azota, azota, dice aquí, dice es una cosa para criminales, pero ¿qué pasa? Lo repite, porque es masticar. La raíz, cuando tú miras la raíz, que es la G3145, es masticar. Es decir, una y otra vez, Dios es paciente, no es así, ven, yo te muestro nuevamente, ven, yo te paso por este espacio, por esta experiencia, con esta persona, para que sepa lo que es paciencia, para lo que sepa que es santidad, para que sepa que es perseverancia, para que sepa que no es aferrarte a este mundo, para que sepas que no depende de lo que diga la gente de ti, sino lo que yo tengo para ti y lo que yo he establecido para ti. Ese azotar, más que azotar, es repetir, es repetir. Entonces, cuando lo leemos nosotros, dice, perdón. Entonces, y lo repite a todo el que recibe por hijo. No te va a soltar el Señor nunca hasta cuando lo hagas bien. ¿Cuándo va a ser? Hasta cuando Él venga.
hasta cuando Él venga. Usted sigue diciendo la palabra de Dios. Si soportáis la educación del Señor, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no educa, no acompaña, no le da los recursos, no pasa por experiencia? ¿Sabe cuál es el problema? De muchos problemas que hoy en día vivimos, es que nosotros nos volvimos demasiado protectores. Entonces hemos levantado generaciones débiles, porque nos angustia, porque nos incomoda el desorden, porque nos incomodan la lentitud, la indiferencia, la dureza. Pero en últimas, cada uno tiene que mirar qué va a hacer con su vida. Yo lo digo por mí. Yo he hecho mucho daño en eso. Porque yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero que mi esposa sufra, yo no quiero que ustedes sufran. Entonces uno se vuelve sobreprotector y quiere hacer el papel de Dios. A mí nunca me olvide, yo les he contado a ustedes, Josué pequeñito, gateando, era meter los dedos en los tomacorrientes. Y alguien me dijo, consiga el protector que hay. Y dije, no, hasta que el día que metió el dedo y le pasó el corrientazo, no volvió a tocar el tomacorriente. Nosotros queremos evitar la formación, nosotros queremos evitar el entrenamiento, nosotros queremos evitar la experiencia, nosotros queremos evitar que aprendan a tener límites en su vida. Límites en su vida. Las acciones tienen consecuencias. El problema es que somos muy maternales, muy paternales, y nos convertimos hasta en alcahuetas. Y por eso se han levantado generaciones débiles de cristal. No se les puede hablar. Si se le dice algo, lo están regañando. Ya no se puede corregir. "Ah, no, es que me está dañando mi personalidad. Es que me está cada día más débiles. Cada día más débiles. Y cada día lo seguimos levantando así, levantando así. Si es hijo, yo quiero enseñarle. Dice el versículo 9 de Hebreos 12. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a Abba de su poder y viviremos? Es decir, viviremos. O sea, cuando estamos viendo acá nosotros y tenemos que ir cambiando esa palabra, porque si tú miras en Hebreos, aparece una referencia de Job 5:17. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios dice castiga. Castiga, dice acá. Cuando tú lo vas a mirar, ¿cierto? Castiga, dice. Vamos a mirar el Strong. Bueno, digo, castiga, por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Se contradice el mismo versículo. Ya, ¿cuál castiga, hombre? Castiga es, eh, estoy tratando de buscar corregir, el H3198, corregir, defender, sonar. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios hace razonar, entrena. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Otra referencia que aparece ahí en el versículo 6, Proverbios 3, 11, 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, es que el castigo, ni fatigues de su corrección. Y sigue metiendo castigo. Y otra que es el H4148 dice propiamente castigo, pero dice figurativamente reprensión, advertencia o instrucción. Acuérdense que las palabras tienen diferentes significados, pero aquí está diciendo advertencia o instrucción, corrección, enseñanza. O sea,
¿Acaso el Señor está buscando el garrotazo para cuando nos equivoquemos? No. Si tú estás en el caminar con Él y tú caes y tropiezas, Él te levanta, te corrige con amor, te dice, Mauricio, así no es por acá. Mauricio, la blanda respuesta quita la ira. Mauricio, cuando usted mete la mano, yo no me meto. Y tú normalmente si metes la mano te equivocas. Desde donde obra la ira del hombre, no obra tu justicia, Señor. Que no metas tu mano. Yo la he metido mucho y me he cometido muchos errores. Da espacio para que... Mía es la venganza, dice el Señor. Tampoco lo hago con esa intención, pero sí doy espacio para que sea quien Dios sobre como debe de ser, más que por lo que yo quiera o por lo que yo necesite, de acuerdo a mis emociones. Entonces aquí estamos viendo, y yo quiero mostrarles un cuadrito que hace un paralelo en la diferencia entre, ¿qué es la diferencia de castigo? ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Ok. Mira esta matriz de diagnóstico castigo versus disciplina. Mire que sí hay una diferencia, mis amados. Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. El castigo versus disciplina. Enfoque temporal. El castigo mira hacia el pasado. La disciplina o el entrenamiento o la educación o la mentoría o el tutorial mira hacia el futuro. Mira, cuando tú estés viviendo una adversidad, pregúntale al Señor, Señor, permíteme agilizar procesos y entenderlo. Que yo no me resista a este entrenamiento por el que tú me estás pasando. Y dame la claridad de que me estás preparando para algo mejor. Para algo mejor me estás preparando. ¿Y sabe qué es lo mejor? La eternidad. La eternidad. Este mundo es efímero. Por eso el Señor menospreció lo propio. Desde el propósito central del castigo, busca cobrar o pagar por una falta cometida. Busca cobrar o pagar por una falta cometida. Disciplina. Busca preparar y capacitar para una responsabilidad. Porque viene algo más grande. Primero viene el uno, después el dos. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Si fueres flojo en el día de tu trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Es decir, si hoy toca hacer esta travesía, hágala, porque te está preparando para algo mucho más grande. Resultado, el fruto, el castigo, produce dolor estéril y genera temor. La disciplina o la instrucción de Dios produce fruto apacible de justicia y carácter robusto. Mire lo que dice al final en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, ningún entrenamiento. Mira, ¿cuántos de nosotros, estando en el estudio, llámese colegio, universidad, doctorado, especialización, en lo que sea, estuvimos a punto de tirar la toalla? Estuvimos a punto de tirar todo por la borda, pero dijimos no. ¿Cuántos de nosotros mirábamos qué tomábamos para no dormir en la noche porque teníamos que estudiar? Porque teníamos que prepararnos para la vida. Si lo hacemos para este mundo temporal y efímero, ¿por qué no lo hacemos para el Señor? Que es para la eternidad, que es para aquello que nadie nos puede robar ni puede quitar. El Señor lo hace en ti y en mí. En ti y en mí. Vamos a leer unos pasajes. Le voy a pedir el favor a Soraya que se lea Deuteronomios 8,
Deuteronomios 8, 2 al 5. Deuteronomios 8, 2 al 5. Y Santiago 1, 2 al 4. A ver, ¿quién está por acá? ¿Quién está? ¿Quién está? Don Juanca, ¿me colaboras por favor en leer Santiago 1, 2 al 4? Y doña Luz Marina, qué bueno saludarla, doña Luz Marina, Dios te bendiga y don Juanca. Romanos, Gracias. doña Marina, ¿le queda fácil leer un pasaje? Sí, sí, señor. Sí, Bueno, señor. muchas gracias, doña Luz Marina. Romanos 5, del 3 al 5. Del 3 al 5. Entonces, mira, antes de que leas, Soraya, entendamos, entendamos que nada es al azar. Dios no está improvisando contigo ni conmigo. Dios no está improvisando con nadie. Dios no está ensayando con usted ni conmigo. Los que ensayamos somos nosotros, pero el Señor no ensaya. El Señor sabe el potencial que hay en ti y en mí. Él sabe, Él desde un comienzo estableció en donde tú y yo íbamos a andar en sus sendas. Las sendas no aparecieron hace 2000 años. No, las sendas son eternas. La palabra es eterna. Entonces Dios, de antemano, antes de hacer toda esta creación, Él tenía establecido cuál era su camino, cuál era su verdad. Y eso Él no está improvisando contigo, ni está improvisando conmigo. Él sabe. ¿Qué dice Isaías 55? Los pensamientos de Él son mejores que los nuestros, más altos que los cielos de la tierra. Así como desciende la lluvia y cumple su propósito en la tierra, de germinar la tierra, riega las plantas, todo lo que genera vida, vuelve y sube el agua. Así la palabra de Dios. ¿No me están escuchando? ¿Me están escuchando o no?